Hola, cordial saludo. Hoy en día son muchas las personas naturales que tienen la obligación tributaria de presentar el impuesto de renta ante la DIAN. A partir del 9 de agosto del 2018 comienzan los vencimientos para presentar las declaraciones de renta de las personas naturales y sucesiones ilíquidas correspondientes al periodo gravable 2017. Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 2016, se introdujo al marco normativo nacional una nueva disposición para el cálculo del impuesto de renta de personas naturales. Este se realizará por el año 2017 a partir de la separación de los ingresos en 5 cédulas. ¿Pero por qué tantos cambios en la declaración de renta? ¿Cuál es la justificación de la reforma tributaria? ¿A qué se refieren los nuevos conceptos? Pues la declaración de renta de personas naturales, antes de la Ley 1819 del 2016, clasificaba a las personas naturales en tres grupos: trabajadores por cuenta propia, empleados y otros. Existían sistemas alternos de tributación como el IMAN y el IVA. Se calculaba la renta presuntiva con el 3%. Existían tarifas para residentes fiscales únicas y existían beneficios tributarios y deducciones por donaciones. ¿Cuál fue la justificación a esta reforma tributaria? Beneficios tributarios excesivos, incorrecta estructura del impuesto, el sistema no permite fiscalización y control, el impuesto carece de progresividad, hay debilidad en la administración y deficiencia en el recaudo. Esta problemática conllevó a que se realizaran los siguientes cambios en materia de renta de personas naturales: establecer un sistema cedular de tributación, mantener el sistema ordinario como único sistema de tributación, incrementar la renta presuntiva a una tarifa del 3.5%, clasificar las tarifas por cada cédula, se ajustan los beneficios tributarios y se limitan las donaciones, de tal manera que la depuración de renta para el año 2017 se debe realizar de modo independiente para cada cédula: rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, no laborales, rentas de dividendos y participaciones. Las rentas de trabajo son ingresos de esta cédula los señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario Nacional, como por ejemplo los salarios, comisiones, prestaciones sociales, gastos de representación, honorarios, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. En las rentas de pensiones son ingresos de esta cédula las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Las rentas de capital son ingresos de esta cédula los obtenidos por conceptos de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación a la propiedad intelectual. Las rentas no laborales: se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas. Las rentas de dividendos y participaciones son ingresos recibidos por conceptos de dividendos y participaciones y constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que sean personas naturales. Para esta cédula se deberá tener en cuenta que se clasifican en dos subcédulas. ¿Cómo se realiza la depuración por cédulas? La, de- la cédula número 1, rentas laborales, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: ingresos laborales señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos las deducciones, menos las rentas exentas y menos la renta exenta, de acuerdo al numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Para el caso de la cédula número 2, las rentas de pensiones se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: ingresos de pensiones señalados en el artículo 337 del Estatuto Tributario, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y menos las rentas exentas. Para el caso de la cédula número 3, rentas de capital, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: ingresos de renta de capital señalados en el artículo 338 del Estatuto Tributario, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos los costos y gastos procedentes y debidamente soportados de acuerdo al artículo 339 del Estatuto Tributario, menos las deducciones, menos las rentas exentas,
menos renta exenta y deducciones imputables. Para el caso de la cédula número 4, rentas no laborales, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: ingresos de rentas no laborales señalados en el artículo 340 del Estatuto Tributario, menos las devoluciones, rebajas y descuentos, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos costos y gastos procedentes y debidamente soportados, menos las deducciones, menos la renta exenta, menos la renta exenta y deducciones imputables. Para el caso de la cédula número 5, dividendos y participaciones, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: ingresos de dividendos y participaciones señalados en el artículo 342 del Estatuto Tributario, la subcédula número 1 año 2017 y siguientes en calidad de no gravados, la subcédula número 2 año 2017 y siguientes en calidad de gravados, y los dividendos por entidades controladas en el exterior. Una vez depurado el ingreso por cada cédula y obtener las 5 rentas líquidas cedulares, se procede a calcular el impuesto de renta para las personas naturales, para lo cual se debe utilizar las tablas dispuestas en el artículo 241 y 242 del Estatuto Tributario. Aunque parezca extenso y complejo realizar la declaración de renta, hemos consolidado toda esta información en una plantilla en Excel, que permitirá de manera sencilla y didáctica liquidar el impuesto y preparar el borrador del formulario 210 cedulado. La plantilla está formulada y diseñada bajo Excel. Te ayudará en la elaboración de la declaración de renta de personas naturales por el año gravable 2017, con todos los cambios normativos introducidos por la última reforma tributaria de la Ley 1819 del 2016 y el Decreto 2250 del 2017. A la herramienta se deben ingresar una serie de información y diligenciar los respectivos anexos. Al final, arrojará el borrador del formulario 210. A continuación, te presentaré un paseo por cada una de las hojas que contiene esta plantilla.